A ver, dame un momento para poder. Vamos a hacer nuestro repaso, como siempre, para que no haya ninguna duda, ¿ok? Acá estamos. Estaba en otra ventana. Ahora sí. Listo. No se olviden de verificar, de decir si se escucha, si se ve, todo ok, para no tener problemas. Sus preguntitas siempre. Muy bien, muchas gracias. Ya me confirmaron. Muchas gracias. Eh, Vamos a empezar hoy nuestra cuarta clase. Hoy vamos a ver la sesión, la clase que continúa con la que vimos la vez pasada. Lo primero fueron las lesiones más evidentes o más fáciles que podemos tener, ¿no? Digamos, las heridas, las hemorragias. Y hoy vamos a seguir con una clase que puede ser mixta, justamente puede ser una fractura con una herida, una fractura con hemorragia. Justamente las clases pasadas les hice algunas preguntas, ¿no? Para adelantarnos y me contestaron ustedes, felizmente, sí, estaban muy atentos y no hubo ningún problema, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver justamente lesiones traumáticas, fracturas, luxaciones, esguinces, una que otra recomendación de repente, alguna lesión que puedan tener en casa, también hay que tenerla en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este es un resumen, en su material de trabajo ustedes ya lo tienen. Lesiones traumatológicas, cómo vamos a proteger todas las funciones del cuerpo, ¿no? Ustedes saben, vamos a ver lo que es huesos, músculos, las articulaciones, que tienen que ver con esta clase, los tipos de lesiones, como son los esguinces, las luxaciones, las fracturas, vamos a ver imágenes de internas o fracturas cerradas, fracturas abiertas, cómo vamos a actuar ante ellas, cómo vamos a diferenciarlas, si de repente los primeros pasos son similares, pero también tengo que tener en cuenta lo peor, que es una fractura, ¿verdad? Y dos de las principales lesiones en traumatismos, que son justamente las fracturas de cráneo o golpes, contusiones de cabeza, y de lo que es la columna vertebral. Dos principales partes del cuerpo humano que deben ser muy protegidas, estabilizadas. Entonces tenemos que siempre tener en cuenta esas dos partecitas. Y como última tema es las camillas y las técnicas de movilización y de movimiento. ¿Cómo vamos a llevarlos? Digamos, de que no llega la ambulancia a ese lugar, ¿no? ¿Cómo vamos a llevarlos? ¿Cómo vamos a movilizarlos? Teniendo en cuenta la protección de la cabeza. O de repente, pues hubo un tema de un traumatismo de cabeza, de cráneo, por un accidente de moto. ¿Cómo vamos a sacar ese casco? De repente es malo sacarlo o lo saco solo, lo saco acompañado, pido ayuda, etcétera. Entonces, todas esas dudas vamos a aclararlas hoy, vamos a verlas hoy. Se acuerdan siempre en una clase, teoría, y después vamos a ver un videíto para ver cualquier duda y a ustedes me van. Como siempre, nuestro repaso, ¿no? Nuestro repaso que sé que todos ustedes ya saben, que ustedes ya conocen. Vamos a ver qué es lo que es el PAS, ¿verdad? Ya, yo creo que todos ya ahorita me pueden responder qué es el PAS, proteger, avisar, socorrer, eh, que todo es paralelo, ¿no? Todo es en segundos, de 5 a 10 segundos, lo más rápido posible, porque mientras más rápido actúo, más vidas puedo salvar y menos complicaciones se van a dar. La valoración, cómo vamos a valorar, o nuestra evaluación, como quieran decirle, que está dentro de socorrer, no, lo primero que tengo que ver mis signos vitales, justamente si está consciente o no, si está desmayado, si no, y buscando eso, pues nuestro pulso, nuestra respiración, ¿no? Y si no, pues rápidamente activamos todo y empezamos nuestro RCP, que es la reanimación cardiopulmonar. Ahora, justamente si todo está consciente, está despierto, hay signos vitales, pero hay otras lesiones que de repente pues encontramos que se fracturó, se luxó, etcétera, es importante tenerlas en cuenta. Entonces, vamos a ver justamente qué lesiones vamos a encontrar, que ya hemos empezado la clase pasada, ¿se acuerdan? De heridas, de hemorragias, todo el tipo de heridas que podemos tener y hoy vamos a ver estas lesiones muy importantes a tener en cuenta. Desde una fractura de brazo o de pierna hasta una fractura de cabeza, de columna vertebral, ¿qué cuidados debo tener en cuenta? Acuérdense siempre. Entonces, ¿qué vamos a valorar ante un accidentado? Nosotros vemos pues una persona que
que estuvo manejando, un accidente de tránsito, que es lo que más se ve estos accidentes de traumatismos, ¿no? Tengo que ver, siempre me pasa, tengo que estar protegido porque, digamos, un accidente de tránsito, no me voy a ir y voy a auxiliar a la persona en medio de la pista porque de repente pues pasan los carros y peor voy a ponerme en peligro yo y a la persona que pues estoy poniendo en auxilio, ¿no? Siempre tengo que tener en cuenta eso. Lo otro es que tengo que tener en cuenta si la persona sí sufrió un golpe de cabeza o de columna, maniobras que no pueden empeorar su estado, ¿no? Que no lo pueden agravar, como dice acá justamente la teoría, o en todo caso, pues las complicaciones que hemos visto en la primera clase de primeros auxilios, evitemos las complicaciones. Vamos a buscar lo primero, que son heridas, hemorragias, si hay quemaduras. Recuerden que a veces pues un accidentado no presenta solamente una heridita, o una hemorragia o una sola lesión, presenta una mixtura de todo en sí. Y peor si es un incendio, imagínense, se cayó, se fracturó, es esto, una fractura expuesta con sangrado, hemorragia terrible, también las quemaduras, la asfixia, de todo vemos ahí, ¿no? Entonces, nadie está a salvo por acá, por allá, o de repente pues pueden auxiliar. Recuerden su seguridad ante todo, porque si es que puedo auxiliar, perfecto, pero si el lugar está muy expuesto y yo no puedo ingresar, ojo, tengo que tener en cuenta también eso, ¿ok? Entonces vamos a ver qué vamos a hacer frente a estas lesiones. Nuestras lesiones traumatológicas, ya vimos lo primero, que justamente les mencionaba, heridas, que pues ve la primera zona que es de defensa de nuestro cuerpo, que es la piel, los músculos. Vamos a ver hoy nuestros traumatismos articulares, cartilaginosos, los musculares y los óseos. Cuando tenemos una lesión de uno de estos, desde acá que empezamos articulares, muscular, óseo, cartilaginoso, no solamente afecta pues uno de ellos, ¿no? Digamos que si es una articulación, se luxó, no solamente va a estar afectado eso, sino que recuerden que se sale el hombro, ¿no? Digamos, esta articulación del hombro. Entonces, va a afectar lo que está alrededor, que pueden ser nervios, vasos sanguíneos, que puede ser justamente el tema de los tendones, etcétera, de los ligamentos. Hay que tener en cuenta todo lo que está alrededor. No solamente pensemos, se me salió la articulación o me rompí el hueso, solamente es eso, es todo. Por eso es muy importante tener en cuenta eso para después empezar nuestra terapia física, el ejercicio, el movimiento y todas estas cositas, ¿no? Una recomendación que siempre les digo. Esta es una imagen rápida para poder saber y diferenciar lo que es hueso. Nosotros todos, la mayoría, conocemos por nuestros huesitos, que en total, cuerpo humano, tenemos 206 huesos, para que recuerden, esto es como algo pues introductorio, ¿no? Vamos a ver justamente estos huesitos en la parte final tienen como un bultito más grande, ¿no? Que es la articulación. Y esta articulación va a estar unida a otra justamente por el ligamento, que pueden ser los laterales o los cruzados, como su propia imagen se ve, ¿no? Dentro de estas dos articulaciones hay un líquido que le decimos el sinovial, ¿no? Cuando ustedes, no sé si han visto o les ha pasado, si se golpean la rodilla o hay alguna tema de rodilla, pues se hincha porque el líquido se salió, se inflamó más de lo normal. Este líquido está producido o digamos que el contenido son proteínas en su mayoría, ¿no? Entonces, recordemos huesito o el hueso, acá tenemos los huesitos, la articulación en la parte final, está unido articulación con articulación, hueso con hueso, con el ligamento. Y este huesito va a estar unido al músculo por un tendón. Ambos tejidos son como unos elásticos, conectivos, les decimos. Su nombre mismo lo dice, conecta, une. Entonces, este va a unir hueso-hueso y este va a unir hueso-músculo. ¿Okay? Para que más o menos tengan en cuenta qué es lo que se va a lesionar. Al saber que justamente yo lesiono un ligamento, digamos, ¿no? Entonces, no solamente va a estar, digamos que va a haber una doble función del otro lado, porque si este está roto o digamos que se estiró más de lo normal, ¿quién va a hacer doble función? El otro ligamento y los dos que están en medio. Y aparte, pues si se da eso, el líquido sinovial no va a ser lo normal, sino que también se va a inflamar y se da todo un trastorno en todo le decimos un sistema mioneurofacial, que bueno, en general todo lo que puede involucrar lo que es músculo, tendón, nervio, hueso, cartílago, todo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero que entiendan. ¿De dónde está formado o cómo está formado nuestro sistema musculoesquelético? Todo que tiene que ver hueso, articulación, ligamentos, tendones, y qué es lo que va a afectar, ¿ok?
Recuerden que nuestros huesos, ustedes mismos se pueden tocar, ¿no? La pierna, por ejemplo, el hueso más largo, que es el fémur. No se olviden de eso, el fémur. Después vienen los huesitos de la pierna, los huesitos del brazo, que es el largo, que es el húmero. Viene el radio, el cúbito, los huesitos de la mano, que son muy pequeños, ¿no? Se unen entre sí con las articulaciones y los ligamentos que permiten justamente que se una el tejido conectivo para que pueda moverse para arriba, para abajo, al costado, en forma rotatoria, etcétera. ¿Ok? No se olviden de eso. Entonces, por ejemplo, acá vemos, ¿no? Esto es manito, la muñeca, entre los dedos, las falanges, justamente está la cápsula articular y alrededor están los ligamentos. Y estos ligamentos es el tejido que va a unir, justamente ustedes mismos muevan sus dedos, muevan su muñeca, todo va a permitir ese movimiento. Y el tendón es el que une con el músculo, no se olviden de eso. Entonces, el sistema esquelético, los huesos, en sí, ¿cuáles son las funciones? Y para que tengan en cuenta, es el sostén mecánico del cuerpo y de todas sus partes blandas, es decir, todo el esqueleto, el cuerpo humano, pues va a permitir de que tengamos un armazón tal cual se ve en la imagen, que tengamos, por ejemplo, nuestra cabeza, extremidades, nuestro tronco, todo, para poder tener esa postura, ¿no? ¿Qué más vamos a tener en cuenta? El mantenimiento postural, si estamos parados, si estamos sentados, si estamos echados, si de repente estamos arrodillados, etcétera, también nos va a permitir justamente eso. El soporte dinámico colabora con todas las funciones dinámicas, de dinamia, de movimiento, marcha, movimiento, locomoción, todo lo que tenga que ver con, como dice acá, palancas y anclajes, es decir, movimientos que pueden ser de flexión, de extensión, que va a permitir todo tipo de movimientos, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver justamente la protección de las vísceras, en especial en la parte torácica. Vamos a ver, por ejemplo, la protección de pulmones, la protección del corazón, en la parte también, la parte muy cuidadosa en la parte inferior del hígado, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver el almacén metabólico. Los huesos también tienen una función moduladora de lo que es la concentración de algunas cosas que son el calcio, los fosfatos y otras cosas más que tienen que ver con la formación de la sangre, ¿no? La llamada hematopoiesis. Muy importante, esto fue como una manera introductoria para que ustedes sepan lo que es el tema del sistema que estamos tocando, ¿no? El principal, que son los huesos, el sistema esquelético, que está también conformado encima, que lo cubre pues los músculos y tengamos en cuenta que lo une los tendones. Básico y fácil. Ahora, los dos principales que vamos a ver, como les había comentado desde el inicio, es cabeza y columna vertebral, que son los más sensibles, los más susceptibles, los más cuidadosos que tenemos que tener en cuenta para estabilizar. Entonces, de manera rápida hay que tener en cuenta justamente la columna vertebral, ¿no? Que es como una colita que, digamos, es toda la parte de atrás que tenemos desde la parte final de la cabeza hasta la parte final de nuestra columna, ¿no? Hasta la parte, digamos, del coxis, como le decimos, de las nalgas. Entonces vamos a ver justamente nuestras primeras vértebras, que son las cervicales, su mismo nombre lo dice, cervical de cuello, torácicas o dorsales, que es la parte atrás del tórax, atrás de las costillas, la parte lumbar, que es la parte que la mayoría creo que sufren de dolores lumbares por las posiciones, la postura, estar sentado, cargar peso inadecuadamente, etcétera, fácilmente lo van a ubicar. O donde los riñones, que dicen muchas de las personas, ¿no? Y la parte final, que es pues sacro, y el coxis, que es la parte final de esta columna. ¿Cuál es la función? Va a sostener la cabeza, una de las principales, por eso es que desde bebé se cuida bastante. Aporta la flexibilidad del tronco para hacer los movimientos, ¿no? Ustedes se levantan, se van hacia un costado, hacen sus ejercicios, hacia adelante, hacia atrás, flexión, extensión, etcétera. Va a ayudar a soportar el peso, por eso es muy importante y ustedes tengan en cuenta, si empezamos un tema de sobrepeso, vamos a tener un problema lumbar. La mayoría de casos se da un pinzamiento que le decimos que empieza a disminuir este espacio porque va a cargar más, la postura es mala de repente y se va a dar pues este tema del lumbago que le decimos y a veces con ciática, ¿no? Y lo otro es que va a proteger la médula espinal. ¿Qué es la médula espinal? Es todo este cuerpito que se encuentra acá que tiene nervios
le decimos el sistema nervioso periférico que parte del cerebro, que es el sistema nervioso central. Y estos nervios, ¿por qué son importantes? Porque nos ayudan justamente a conectar con todos los músculos y todo lo, tanto músculo esquelético como músculo visceral, etcétera, para diferentes actividades, ¿no? Y, no sé, por ejemplo, yo envío una orden en mi cerebro, ¿no? De mover mi brazo, justamente por acá se va a dar una vía aferente, después se va a dar una vía eferente que le decimos de respuesta. Entonces, digamos que esta médula espinal es muy importante. Nervios, siempre, cabecita, cerebro, importante proteger. Por eso siempre menciono columna vertebral y cráneo, no se olviden. ¿Ok? Y acá que tenemos en cuenta justamente, ¿cuántos huesos forma esta columna vertebral? 33 huesos. Y acá ya lo vemos con más detalle, ¿no? 7 de cervicales, 12 las vertebrales, perdón, las dorsales torácicas, 5 las lumbares, 5 las sacras y las coxígeas que a veces suelen ser 4, ¿no? Este tejido, recuerden que es, bueno, es hueso, entre ellos hay un tejido un poco más suave, que es el cartílago, para proteger. Por eso sé que es importante también, ojo, que ustedes se agachen adecuadamente, porque si no ese tejido pues se da lo que les dije hace rato, el pinzamiento, se reduce el espacio y se van a ir formando las hernias y el tener un peso adecuado, no se olviden. El cráneo es la otra parte que les había comentado que tenemos que tener mucho cuidado para el tema de la movilización e inmovilización, el tema de tratar cuando tenemos una persona accidentada, de repente vemos a alguien que se cayó de las escaleras o vimos a alguien que se cayó de un poste, vimos a alguien que se cayó de su azotea. ¿Qué más? Vemos a alguien que es de un accidente de tránsito en moto, que es lo que más podemos ver. Entonces también tenemos que tener en cuenta que los huesitos que estamos viendo, no les voy a decir que se aprendan los huesos, ¿ok? Pero sí de manera general tenemos que el hueso frontal, mismo nombre frente, el hueso parietal que está en los costados, el occipital que está en la base. Esto es lo que principalmente quiero que se aprendan, el occipital que es la base del cráneo. Y estos, que es la mandíbula inferior, que está justamente la que comemos, ¿no? La que movemos, y la mandíbula superior. Nada más. Eso es lo principal. Los demás huesitos, pues si ustedes les mencionan, le van a decir, bueno, si hubo un traumatismo, se rompió el hueso nasal, etcétera. Ok, no tiene mayor interacción porque ustedes van a hacer los primeros auxilios, nada más. Lo que tienen que tener en cuenta son estos huesos, porque yo les voy a mencionar una técnica y esta mandíbula tienen que tener en cuenta dónde está. Ok, entonces, ya teniendo en cuenta de manera introductoria, ya vimos lo que son huesos, ya vimos lo que es de manera general la columna vertebral, la cabeza, que es huesos muy importantes y fundamentales en el tema de los traumatismos. Sabemos que protegen el cerebro, sí, pero recuerden que si es un golpe muy fuerte o se da la fractura o a veces ese cerebro se inflama porque la hemorragia suele ser interna y se da una hemorragia y si no sale por el oído, no sale por la nariz, etcétera, por uno de esos orificios que ya hemos visto hemorragias exteriorizadas, puede ser mucho peor. A eso le llamamos edema, ¿no? O sea, se hincha ese cerebro que después puede producir muchas complicaciones hasta muerte cerebral. Por eso es muy importante tener en cuenta, ¿no? Es mejor que sangre a que no sangre, como se dice. Y en caso, pues ya tengamos esa lesión que sabemos que está sangrando, vamos a ver más adelante qué signos vamos a encontrar. Rápidamente tienen que movilizarlo, llevarlo a un centro de salud o en todo caso, pues el centro de salud va a tener, o la ambulancia va a tener que llegar lo antes posible para poder estabilizarlo después de un trauma shock. Entonces, ahorita vamos a ver lo que es estas lesiones, que justamente les había mencionado, esguince, luxación y fractura, ¿no? Desde la más simple, digamos, hasta la más complicada, la más grave. ¿Qué es el esguince? El esguince, su nombre acá lo menciona, esta definición es la separación momentánea de las superficies articulares. Una superficie se va, una articulación o la parte final del hueso se va a separar y va a darse por un movimiento forzado, un traumatismo, un golpe, etcétera, un estiramiento. Se va a dar la ruptura o el alargamiento, digamos, de esta parte, ¿no? Es la lesión justamente si es de la base articular, voy a separar una articulación de otra, ¿qué, qué órgano va a ser afectado? Los ligamentos, porque ¿qué es lo que une? ¿Qué elastiquito, para que más o menos veamos qué elastiquito va a unir articulación con articulación? El ligamento. Entonces, ¿qué se va a dar acá? Si yo voy a separar estas articulaciones,
voy a estirar más estos ligamentos y justamente se va a dar este tema del esguince, que puede darse hasta la ruptura o desde un estiramiento leve, un estiramiento moderado con un poco de desgarro y hasta la ruptura completa, ¿no? Vamos a ver los grados justamente por eso. Ahora, ¿este esguince puede darse con arranque de un trozo de hueso o con una fractura, como se dice? Sí. Y algunas veces, muchos casos, más de la mitad se puede dar, ojo. Esto solamente se puede detectar a través de una radiografía, por eso es muy importante que así sea un esguince y ustedes digan leve, es mejor sacar una radiografía para descartar que sea desde una fisura, que vamos a ver qué es, un tipo de fractura también muy leve, hasta una fractura pues ya un poco más visualizada, digamos que va a haber todos estos signos de dolor, ¿no? Los síntomas que vamos a tener justamente con este tipo de lesión, con los esguinces. El dolor justamente en la zona. El más comentado, digamos, que es el esguince de tobillo, ¿no? Y lo que vamos a tener justamente es el dolor en esa zona. Yo me torcí el pie, no sé, estuve caminando y justamente di una mala pisada, ¿no? ¿Qué más? Digamos de que otro punto es estuve jugando y de repente no pateé adecuadamente la pelota y justamente moví mal mi pie, ¿no? O alguien también estuvo jugando, le pateó justamente ahí, etcétera. Entonces, ¿qué se va a dar? El dolor en esa misma zona. Si es en el tobillo, ¿ok? Se va a inflamar, es decir, se va a hinchar, como vemos acá, ¿no? Se va a hinchar. Va a haber dificultad para moverlo, dependiendo del grado, pero vamos a ver que no va a poder moverlo normal. Desde un leve, que es un poquito de dificultad para moverlo, hasta ya un severo, pues a un grado 3 en el que ya no puede moverlo para nada y solemos confundirlo con fractura. ¿Qué más? Puede darse con una hemorragia, como vemos acá, es decir, un hematoma, ¿no? Porque se da el color morado. Y vamos a verlo desde el segundo grado, estas lesiones, ¿no? Del color morado, que es el llamado hematoma, como dice acá. Entonces, ¿cómo vamos a ver? El grado 1. En el grado 1 vamos a ver una lesión parcial, es decir, una lesión no completa, una lesión, como su mismo nombre lo dice, leve, por así decirlo, de este ligamento, en la que las fibras están distendidas, se estiraron, pero no se dio un desgarro, ni mucho menos una ruptura. Se estiró, como ustedes pueden ver una liga, estíranla, pero no se va a llegar a desgarrar, como que un poquito de rompimiento, ni a romper por completo. Entonces, por lo mismo, esta lesión va a producir una limitación leve. Si pueden mover para arriba, para abajo, los costados, con un poco de dolor. ¿Okay? ¿Necesitamos un apoyo? Quizás sí. Hay dolor mínimo. Cuando nosotros empezamos a tocar la lesión, quizás o hacer el movimiento, empieza a doler un poco, pero del 1 al 10 no es mucho. Y va a haber una leve inflamación, ¿no? Como vemos, está hinchando un poco. Se están poniendo un poquito morado, pero muy poco. Esa es la diferenciación con los otros grados, ¿no? Su propio nombre lo dice, grado 1 leve. En el grado 2, en el grado 2 del esguince, ya vamos a ver justamente que esta lesión se va a dar como un desgarro, una lesión incompleta, como su nombre lo dice, un desgarro de este ligamento. Entonces, ¿qué va a dar? Justamente la dificultad para el movimiento, la dificultad para que esta persona pueda mover, digamos, el tobillo adecuadamente, ya no va a poder doblarlo adecuadamente. Y al no poder doblarlo o flexionarlo o extenderlo adecuadamente o moverlo de un lado a otro, justamente va a producir de que haya, digamos, una disfunción y tenga que tener un apoyo. ¿Qué más? Se va a dar mayor hinchazón y el moretón, por así decirlo, se va a dar un poco más. Vamos a poder vamos a poder verlas un poquito más el color morado, ¿no? A diferencia de leve, va a ser levemente, como su nombre lo dice, ¿no? Levemente vamos a ver un colorcito así iniciando, pero acá en el grado 2 sí, sí vamos a verlo un poco más. ¿Qué más? Vamos a ver bueno, el hinchazón, la disfuncionalidad, vamos a ver de que va a necesitar un apoyo, sí o sí, de repente muletas, ¿no? Por ahí algo. Y en el grado 3 pues ya se da la ruptura, ¿no? Es una lesión completa, esta liga se va a romper por completo, por lo tanto, pues no va a haber una función. Ahí sí no va a haber función para nada. Y la mayoría suele ser acompañada de fracturas o luxaciones, ¿no? Entonces vamos a ver que no va a haber una adecuada función, el movimiento también totalmente reducido, o en la mayoría, pues apenas logra mover unos deditos, si es del tobillo, ¿no? Le estoy comentando.
el dolor va a ser intenso, tipo fractura, bastante. Del 1 al 10 le vamos a poner un 8, 9, 10 y es más, bastante hinchazón, el color morado tremendo, todo, ¿no? Y pues no va a poder ni siquiera sostener el pie en el piso. Apenas toca el piso, le va a doler bastante. Por eso es muy importante descartar que hay una fractura. En todo tipo de estas lesiones, descartar. Siempre, no se olviden, siempre tenemos que descartar. Entonces, esta es una imagen, ¿no? Vemos tipo 1, una inflamación, tipo 2, hay un tipo de desgarro, ¿no? Y el tipo 3 ya se está dando pues la ruptura completa. ¿Cómo vamos a actuar ante estas lesiones? Rápidamente tenemos que tener en cuenta que es un tema de inflamación. Si es un tema de inflamación, tenemos que justamente lo contrario, desinflamar. ¿Y cómo desinflamamos? ¿Se acuerdan que hemos visto en otros tipos de lesiones? Con el hielo, la crioterapia. Con el hielito es muy importante, las compresas frías, el hielo en gel, etcétera. Estas compresas frías va a ayudar a desinflamar. Este tejido se va a empezar a desinflamar justamente con este hielo. Entonces vamos a colocar este hielo en esa zona, en el tobillo, por ejemplo, ¿no? Colocamos ahí, vamos a colocar la compresa, ¿no? Una media hora por ahí, 20 minutos a media hora, la zona tiene que estar sí o sí o sí en reposo, no se olvide, porque si yo así sea leve, continúo mi actividad, después recuerden lo que les dije al inicio, no solamente es un órgano, sino son todos los que están alrededor. No solamente voy a producir un tipo de esguince, sino lo que está alrededor, mi articulación, etcétera, se va a ver afectada y peor voy a estar. Entonces, sí o sí, el reposo es muy importante. ¿Okay? El reposo, el hielo, 20 a 30 minutos, vamos a inmovilizar, la persona que les va a dar, ustedes son los que van a dar el auxilio, la persona que están a ustedes evaluando, pues tienen que buscar por ahí, no sé, un cartón, un pedazo de madera, de la rama del árbol, o de repente pues un cuaderno, hojas de un periódico, algo que sea pues que nos ayude a dar estabilidad para poder tenerlo justamente inmovilizado. Lo principal es tener inmovilizado. Vamos a elevar esa extremidad, colocamos de repente la mochila y al pie, o si estamos en caso una almohada, la cartera al pie justamente del tobillo para poder tener un tema de circulación. Vamos a bajar la inflamación y todo esto junto hasta que llegue pues servicios médicos o en todo caso pues lo llevo en una camioneta o un auto para que pueda ser trasladado. No se olviden de eso, la inmovilización es lo principal. ¿Okay? El hielo, desinflamante y la inmovilización. Este temita que lo coloqué acá de la fascitis plantar, perdón, eh, lo puse porque es importante eh, por un tema de casa, digamos, o a veces que se suelen confundir el tema de la fascitis con el tema del espolón calcáneo. Entonces yo quiero que ustedes, aparte ustedes saben, les agrego uno que otro temita para que ustedes tengan en cuenta en casa y lo sepan diferenciar. La fascitis es la inflamación de este mismo tejido que es la fascia, que como lo hemos visto acá en esta imagen, es este tejido, miren, que une justamente el calcáneo, que es la parte final, de la parte final, bueno, el mismo calcáneo, ¿no? Hacia los deditos del pie. Entonces, todo este tejido es tal cual como el ligamento o como los tendones, es un elástico. ¿No? Nosotros tenemos eso debajo del pie, lo que justamente regula el arco, ¿no? Que a veces nos dice tienen pie plano, no tienen pie plano, etcétera. Y este tejidito es lo que muchas veces se inflama porque caminamos mucho, porque estamos mucho tiempo parados, porque tenemos una mala postura, etcétera. Porque muchos dicen, no, tengo mi espolón porque me está doliendo justamente acá o me está doliendo en medio. No, sacamos radiografía y no sale nada. En la radiografía suele salir el piquito del oro, ¿no? Que es el espolón, pero a veces no nos sale nada. Y vemos, pues entonces descartamos sí o sí, lo primero que tenemos que pensar, o la mayoría de médicos que son los traumatólogos o los médicos fisiatras van a decir es una fascitis, una inflamación. Esta inflamación, como su propio nombre lo dice, como ya hemos visto en la tendinitis, ¿cómo se va a abordar? ¿Cómo lo vamos a manejar? Miren acá se ve mucho mejor, ¿no? Esta fascia, miren, va desde acá, la parte del calcáneo, hacia los deditos. Miren cómo se va a estirar, es este tejido, es tal cual un elástico. Si ustedes ven en la clase de anatomía, es tal cual un elástico, así, es, es igualito, ¿no? Los que son estudiantes de alguna carrera de salud, ténganlo en cuenta este tejido. Estos tejidos son bien bonitos, en verdad, cuando los ven.
Eh, Justamente van a ver que se va a dar, así como el tema de la tendinitis, puede ser desde un tema de inflamación hasta un tema de desgarro y hasta completo se da en muchos casos, ¿eh? Y el dolor es intenso, tal cual una tendinitis, por eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo se va a dar o cuándo se va a dar? Por ejemplo, personas con pie plano o pie hiperpronado, que significa que está pues súper levantado, por así decirlo, y va a aumentar justamente la tensión de esta liga, ¿no? Que vamos a tener en el pie. Se va a dar pues al levantarse en la mañana o después de caminar mucho también, ¿no? Mucho reposo, o estamos mucho tiempo parado, también se da, ¿ok? ¿Qué factores van a determinar justamente el correr o caminar mucho tiempo? El tema del peso, el tema del tendón de Aquiles también, el tema de los zapatos que no suelen ser eficientes. Ahora que se compra cualquier tipo de zapato y que pesan, malísimo. Los que pesan son malísimos para toda la columna. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a tratarlo? De una manera recomendada, el hielo. Lo primero es su hielo. Ustedes van a llegar a casa, de repente le pueden colocar ahí el hielito en la planta del pie y después hacer estos estiramientos. ¿Tienen una toalla? Perfecto, lo hacen así. O si tienen una chalina, ¿no? Que le decimos lo que ponemos alrededor del cuello, de repente para otros países otro nombre, lo ponemos así, miren, tal cual, y vamos a estirar esta parte superior del pie para dar ese tipo de ejercicio. Vamos a estirar. Vamos a hacer de que ese tejido, no ese tejido conectivo que también se estire nuevamente y vuelva a su estado normal. Se estira, se flexiona, se estira, flexiona. Lo otro que podemos hacer es el uso de estas pelotitas. Otro también es, de repente tienen la escoba, el palo de la escoba, podemos ponerlo ahí y podemos hacer el movimiento también hacia adelante, hacia atrás, tal cual la pelotita, ¿no? De repente no lo tienen, lo pueden hacer también con eso, no hay ningún problema. Entonces, como les decía, la fascitis es parte de estas lesiones de estos tejidos conectivos, por eso es que es importante tenerlo en cuenta, así como la tendinitis. Y ahora vamos a ver este tejido, este tipo de lesiones, que son justamente las luxaciones. Vamos aumentando ya de tonalidad, digamos, de lesiones un poquito más fuertes, como les dije al inicio, ¿no? Primero son los esguinces, la fascitis, que son los tejidos pues tipo elásticos, y ahora vamos a ver las luxaciones, que ya es una lesión donde vamos a ver que se movió, lo que le digo muchas veces, se me movió mi hombro, se me movió mi rodilla, he visto rodillas en gimnasios que se movieron a un lado y después volvieron, o a veces simplemente se quedaron ahí del hombro, también he visto. Entonces es muy importante tener en cuenta cuáles son los principales factores o qué lo origina las caídas, los golpes fuertes. El fútbol americano están jugando y corren, corren, corren y se da en los hombros, ¿no? Cuando no tienen la adecuada protección. Entonces, ¿qué vamos a ver en estos síntomas? Muy parecido al esguince, mírenlo, y vamos a leer justamente el dolor intenso. ¿Solemos confundirlo con un grado 2 de esguince o un grado 3? Sí, podemos confundirlo, pero es una radiografía también nos ayuda a ver esto, porque si tomamos, vamos a ver que la articulación o el huesito está fuera de su lugar y el traumatólogo, que es el especialista, va a tener que hacer la función de estabilizarlo, de ponerlo en su lugar, nadie más. ¿Ok? Vamos a ver un dolor intenso justamente por la ruptura acuérdense, como les dije, no solamente vamos a ver la articulación, sino todo lo que está alrededor, ¿no? Ligamento, la fibra muscular, los nervios a veces, entonces dependiendo de qué zona. Por eso es muy importante que otra persona no lo movilice o no trate de ponerlo en su lugar si no tiene un conocimiento anatómico, porque en lugar de solucionarlo puede afectar otros órganos, digamos, sistema nervioso. De repente en ese momento dice, ya lo puse en su lugar, perfecto. Después de meses, semanas, por ahí van a decir, se me empezó a adormecer mis dedos o empecé a sentir como hormigueo o siento como que desde el hombro hacia mi codo siento como un estirón una electricidad a ojo, está afectando a nervios. Y vamos preguntando, ¿qué pasó hace tal tiempo? De repente en el último año, se me salió de mi huesito del hombro, pero vino mi primo y fue, lo metió y ya está allá. Y seguí jugando, seguí haciendo mis cosas. Perfecto. Ahí empezamos, hacemos resonancia, hacemos un examen, otro examen y encontramos justamente lesión de nervios por este tipo de lesión, ¿no? Que se da después de la luxación.
Entonces, muy importante tener en cuenta, ¿ok? ¿Qué más? La inflamación de la zona. Todo va, todas estas lesiones tienen que ver con inflamación. Se va a inflamar, se va a hinchar, se va a poner morado también por el mismo, misma contusión. Vamos a ver que la deformidad, porque está fuera el hueso, está fuera, vamos a ver pues un bulto afuera, ¿verdad? Y obviamente no va a poder mover la articulación porque está afectada toda. ¿Cómo vamos a actuar? Muy parecido al esguince, sí, muy parecido. Entonces vamos a ver lo principal, la desinflamación, dos cosas que les voy a mencionar siempre en esto, desinflamación con hielo y lo otro es la inmovilización, para todos, porque tienen que tener en cuenta, siempre que vean a una persona, una víctima, piensen lo peor, es una fractura de frente, es una fractura. Claro, si es, pues ustedes lo van a ver, si es un esguince tipo 1, pues no, ¿verdad? Van a decir no, pero igual una radiografía por si acaso. Pero siempre piensen lo peor porque ustedes lo van a tratar como tal. Por eso sí o sí tengo que inmovilizar y tengo que poner mi hielo. Sí o sí, ustedes piensen lo peor para que no se vayan por lo fácil y de repente pues, se pueda complicar, ¿ok? De manera general. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Frío local, nuestra compresa fría, vamos a inmovilizar, como les había dicho, no reducir, miren este punto 3, nunca reducir, podríamos dañar otros órganos que están justamente alrededor, como les había mencionado. Trasladamos o esperamos la ambulancia, recuerden, ¿ok? Muy parecido a lo que es el esguince, sí, por eso son dos puntos muy importantes. Hielo, desinflamar, inmovilizar. Y en este caso lo que se aumenta es no reducir esa luxación, no poner en su sitio el hueso, como se diría, ¿no? ¿Qué vamos a ver ahora? Lo que es la fractura. Vamos aumentando ya, como les dije, el tipo de lesión ahora un poco más complicado, ¿no? Y también pensando que yo voy a empezar a atender a mi víctima, ustedes como socorristas, como primeros respondientes, como se le dice en algunos otros lugares, etcétera, como que ustedes van a ir pensando, mira, todo esto, estuvo jugando fútbol, es una fractura, piénselo. Así sea una fractura simple, lo más, digamos, lo más leve, pero piensen en una fractura porque ustedes van a inmovilizar y van a tratar todo. Recuerden que no solamente van a ver hueso, ven todo, hueso, articulación, ligamento, tendón, todo. Entonces ustedes van a pensar en eso. Y lo primero es siempre su desinflamante, hielo y inmovilizar. En una fractura, ya la mayoría creo que lo sabe, la fractura que es justamente esta ruptura del hueso, que se puede dar pues de una manera, digamos, muy leve, que es la fisura, que vamos a ver apenas un rompimiento de un hueso, pero así, o sea, no se mueve el hueso, pero sí vemos una línea, ¿no? Es una fisura, tal cual como lo dice. Y ya la fractura que pues se suele dar el rompimiento total del hueso, ¿no? Que pues muchas veces podemos verlo de manera abierta, que ya vemos con una herida, con un sangrado, a veces una herida leve, como vemos acá, ¿no? Que podemos pues sujetar, podemos inmovilizar, pero a veces hay unas fracturas expuestas totalmente en las que tenemos que sí o sí tratar la hemorragia, ¿no? Y en este caso, pues una fractura cerrada, que vemos la deformidad, parece que fue una luxación, parece que fue una fractura, entonces voy a estar en duda, el dolor va a ser muy similar, va a ser intenso, entonces prefiero una radiografía. Inmovilizo, radiografía para poder descartar y ya lo vea pues el especialista, no se olviden de eso, ¿ok? ¿Qué síntomas vamos a ver justamente en estas fracturas? En las fracturas lo principal es el dolor, es un dolor muy, muy intenso, del 1 al 10 les pongo un 11, en verdad. Lo viví, así que lo sé, es un dolor bastante intenso. Apenas, si es de tobillo, bueno, apenas le toca el dedo, ya le dolió. O sea, ya le dolió, pero tremendo. Es más, le tocan la rodilla en la parte superior de la pierna y le va a doler. Es demasiado el dolor. ¿Qué más? Vamos a ver un punto de inflamación, se va a hinchar. Miren acá, por ejemplo, como está hinchado totalmente, no va a poder moverlo, la inmovilidad va a ser completa, total, sin nada de movimiento, ni siquiera tratar de poner, si es del pie, no tratar de ponerlo para caminar, no se puede. Vamos a escuchar como una crepitación, como un sonido, ustedes hagan de su cabello, háganlo sonar, ese sonidito es una crepitación que le decimos crash, crash, empieza a sonar, ¿no? A veces cuando tocamos, de repente no logramos ver y de repente pues es una fractura en la pierna, ¿no? Eh, y logramos pues tocar porque no está expuesta, pero sentimos, ustedes van a sentir el crash, crash.
y van a decir, ah, no, acá hay una fractura, inmovilizamos sí o sí. Y la deformidad, pues, ¿no? Que vemos acá de esta articulación, de este miembro inferior, que es justamente del pie y de la pierna. Y vamos a ver, y justamente es importante esta deformidad, porque tenemos que determinar si es luxación o si es fractura, pero con los mismos auxilios que van a dar ustedes para que ya el especialista lo trate. Por eso es muy importante el modo de actuación, y que es muy similar, como les había comentado. Nuestro PAS siempre en todas las lesiones vamos a tener que tener en cuenta el PAS, no se olviden, proteger, avisar, socorrer. Nuestra evaluación, ya pasamos por la evaluación de conciencia, pulso, respiración, ya estamos evaluando de cabeza a pies y estamos viendo justamente la lesión en el pie o en la pierna o en el brazo. Lo que vamos a hacer es aplicar el frío, siempre para desinflamar, no se olviden del frío, del hielo, compresa, etcétera, frío. Vamos a hacer la inmovilización porque no vamos a tratar de mover. Si ya sabemos que hay una fractura o alguna otra lesión traumatológica, no le vamos a decir, ¿sabe qué? Muévalo. No, tal cual vamos a inmovilizar, vamos a poner las férulas que le decimos a esto, las tablillas, todo, vamos a inmovilizar, sí o sí. Siempre retiramos todo objeto que pueda disminuir el tema de circulación. Sacamos anillos, correas, digamos por ahí, ¿no? Si es una correa, porque esto se va a inflamar si es en la mano, ¿no? Y el anillo pues va a comprimir peor y nos va a producir una complicación o en todo caso en el centro de salud, ¿no? Si es una fractura expuesta o una fractura abierta, como dice acá, antes de inmovilizar siempre tenemos que colocar las gasas encima de la lesión porque ya es una herida. Si es una herida, es un tema que puede haber un tema de infección o una hemorragia. Por lo tanto, estas gasitas, no se olviden, van a estar mojadas, van a estar con el suero, algo húmedo, de repente agua que tengamos, agua tibia, agua fría, perdón, hervida, o lo que tengamos a la mano, el suelo es lo que tenemos más, ¿no? Del botiquín. Y colocamos encima, y luego pues una venda para poder tratar. Nunca traten de introducir el hueso o presionar porque el dolor es intenso y va a ser mucho peor y pueden lesionar otro órgano. Recuerden eso. Y la atención que va a tener justamente por el servicio de salud, ¿no? ¿Cómo vamos a inmovilizar? Vamos a inmovilizar, por ejemplo, o por qué vamos a inmovilizar, cuáles son las razones. Vamos a tener en cuenta el prevenir y minimizar justamente estas complicaciones que se puedan dar de las lesiones de otros órganos que puedan estar alrededor, como les había mencionado, ¿no? Si son nervios, por ejemplo, si me luxé, es que no se puede afectar los ligamentos o bueno, los ligamentos ya fueron afectados, ¿no? Al momento de luxar se va a salir el hueso, pero que los demás órganos alrededor, de repente los músculos, los nervios, los vasos sanguíneos no sean peor afectados. Entonces tengamos en cuenta eso. ¿Qué más? Vamos a evitar de que se complique. Si de repente tenemos una víctima que tuvo una fractura interna, una fractura cerrada, ¿no? Y de repente trasladamos o no inmovilizamos, simplemente la movemos, esa fractura a veces se sale el hueso, produjo una herida, produjo una hemorragia. Evitemos eso justamente. Por eso es importante la inmovilización. Y el otro punto, pues vamos a reducir el dolor, porque obviamente vamos a inmovilizar, vamos a tener en cuenta el tema de la hemorragia, del dolor, muy importante. Por eso el punto 4 menciona lo que es evitar el shock. ¿Se acuerdan que les mencioné en la clase pasada también el tema del shock? El shock hipovolémico, que es por el sangrado, por la sangre abundante que perdemos, o el séptico, que es por las bacterias. ¿Ok? Al momento de inmovilizar, siempre vamos a tener en cuenta que a la víctima siempre tenemos que hablarle, tenemos que tranquilizarle, tenemos que tener en cuenta el tema psicológico, porque el tema físico ya lo estamos tratando. Entonces vamos a tener en cuenta nuestro paz, perdón, vamos a tener en cuenta el tranquilizar, el informar a la persona, yo soy tal persona, en mi caso soy Claudia Medina, mire, tengo conocimientos en primeros auxilios, voy a atender, por favor esté tranquilo, esté tranquila, etcétera. Voy a sacarle pues su reloj, voy a sacarle su cinturón, etcétera, sus anillos o su pulsera porque no permiten una adecuada circulación. Se le explica lo más fácil posible, ¿no? Para que esté tranquilo. Ustedes siempre conversen y hablen a sus víctimas para que puedan estar más tranquilas. Le van a dar tranquilidad a la víctima y ustedes mismos van a sentir tranquilidad porque van a sentir que saben, que conocen y que la persona está poniendo la confianza en ustedes y van a actuar bien. No se olviden de eso. Nosotros conversamos, decimos a la persona, en este caso ustedes, a sus víctimas, yo a mis pacientes, y pues va a ser mucho mejor. Esa comunicación va a ser mucho mejor nuestro trabajo. No se olviden de eso.
Vamos a inmovilizar con diferentes materiales. Vamos a ver videitos, no se preocupen. Estas son imágenes que digamos que son lo más rápido que podemos ver, ¿no? El pañuelo en triángulo, que solemos poner la punta en la parte de arriba del hombro y la otra punta en la parte de la pierna, y después unimos por atrás, ¿no? Colocando el bracito ahí para inmovilizar. A veces solemos colocar estas férulas, que son cartones o maderitas, etcétera, para poder inmovilizar totalmente toda la extremidad. Y este bracito siempre tiene que ir, miren, la mano más arriba, tiene que ir a la altura del corazón, para que la circulación sea adecuada, porque si dejamos que esa mano baje, se puede poner hasta morada. Muy importante tener en cuenta eso, ¿ok? Bueno, a veces podemos, como dice acá, las férulas podemos improvisar, no se olviden, de diferentes maneras. Vamos a inmovilizar siempre la articulación. Nunca vamos a reducir la fractura o ponerla a su sitio, digamos, una luxación, o si es una fractura expuesta, no se olviden, nunca vamos a meter el hueso porque es peor el dolor y peor la complicación que podemos producir. Y la evacuación al centro de salud, ¿no? Estos son ejemplos de inmovilizaciones. Vamos a ver videos, no se preocupen. El ejemplo del cabestrillo, que es el más fácil, que es el uso del pañuelo, ¿no? O si tenemos un cabestrillo en casa, perfecto. De la férula digital, a veces que se suele dar, o si utilizamos, pues, estos palitos o estas tablillas de los helados, ¿no? O de los bajalengua que podemos utilizar, lo colocamos, y entre dedo y dedo podemos utilizar el algodón. El algodón para que permita que no entre dedo y dedo no se dé como que una inflamación o un roce, y peor produzca pues un tema de alergia o heridas, también se puede dar, ¿no? El tema del tobillo, por ejemplo, miren, es todo. El tobillo no solamente es hasta acá, es todo, si es posible, hasta un poquito más arriba, casi llegando a la rodilla. Y es importante inmovilizar todo. Y bueno, estos son ya férulas especiales que se dan de la radial, justamente, y de espiga para el pulgar, ¿no? Que se da con todo y el huesito. Muchas veces se dan simplemente la lesión del pulgar, y se suele poner estas férulas grandes. No se asustan, que se suele poner porque tenemos que inmovilizar. Esta fractura de cráneo. Vamos a ver primero el videito, ¿les parece? Para poder ver, quiero ver, a ver. Eh, Ok, Renzo, qué mal. Lilian, no te preocupes, esperemos que pongas al día con toda la información. Vamos a ver ahorita uno de los videitos que quiero que vean. Mm, el movimiento, ay, perdón, no, este, quiero que vean. Ok, inmovilización, acá está. Ustedes me confirman si se logra visualizar. Ay, creo que sí, ¿no? Perfecto, muchas gracias, chicos, por confirmarme. Bien, ahora vamos a ver entonces. Como primer respondiente, debes atender una fractura evitando empeorar la lesión. Para inmovilizar una extremidad lesionada, haz lo siguiente. Verifica que el lesionado ventile sin mucha dificultad, enderezando su cuello. No muevas la parte fracturada si no hay razón. Verifica la movilidad, pidiendo al lesionado que mueva la parte más alejada de la fractura. Comprueba la sensibilidad, rozando esta parte con cualquier objeto o tu mano, y pregunta si lo siente. Verifica la circulación, haciendo presión en la misma zona. Esta debe ponerse pálida. Al soltar, debe tardar de 2 a 3 segundos en regresar a su coloración natural. Solicita a una persona que sostenga las dos articulaciones más cercanas a la fractura para levantar la extremidad. Coloca una férula improvisada por debajo. Esta debe ser de material rígido como cartón o madera. Sujeta la férula con vendas, trapos o cinturones. En caso de una fractura expuesta, contén la hemorragia e inmoviliza la extremidad en la posición que se encuentre. No intentes acomodar el hueso. Por último, reevalúa el pulso, movilidad y sensibilidad en la extremidad lesionada. En caso de que la férula no ajuste bien, rellénala con papel o algodón. Si se presenta un esguince o luxación, haz lo siguiente. Pregunta al lesionado si siente dolor intenso en la articulación. Si es así, inmovilízala, incluyendo las partes conectadas a esta. Por ejemplo, en un esguince de tobillo, tendrás que inmovilizar desde el empeine hasta la espinilla. No muevas al lesionado antes de inmovilizar su fractura, esguince o luxación, a menos que su vida corra peligro. La vida es lo primero que se debe preservar. Listo, chicos. Entonces,
De acá les mando el link para que puedan ver. Ahora seguimos con la clase para ver lo que es lesiones de cráneo y de columna vertebral. ¿Alguna duda hasta ahora? Estamos viendo lo que es esguinces, luxaciones, fracturas. Perfecto. No sé, alguna pregunta quizás que puedan tener, algún casito de repente que les ha pasado por ahí, si podemos compartir para poder continuar, porque el tema de cráneo y de columna vertebral es un poco más, y después vienen las inmovilizaciones, el tema de las técnicas de cómo vamos a llevar a las personas, movilizar. Entonces, no sé, por ahí alguna pregunta, todo bien, todo ok, las manitos que me han levantado, creo que todo ok, ¿no? Ahorita yo les voy a dejar, les voy a compartir, perdón, el video. Les comparto al final mejor. ¿Sí? Todo bien, perfecto, Renzo, muchas gracias. Entonces, hasta ahora, tema aclarado de todo lo que es este esguince, luxación, fractura, ¿verdad? No se olviden, lo principal en estos 3 lesiones es lo que es desinflamar con hielo y luego lo que es la inmovilización. No se olviden. Y siempre pensar en lo peor, siempre pensar que es una fractura. Así sea muy leve, siempre pensar en eso para inmovilizar, desinflamar y llevar al centro de salud. ¿Ok? ¿Por qué sucede constantemente? Es un tema de calcio, es un tema, si es una persona joven, es un tema más que todo hormonal, quizás si es mujer, si es varón, pues hay que ver el tema de calcio, de fijadores de calcio, que es la vitamina D, entonces hay que ver con el endocrinólogo, es muy importante ver ese tema, o de repente pues en su niñez no hubo una adecuada absorción. Ojo, hay que ver ese tema ya, o descartar alguna otra enfermedad que puede estar conllevando estas múltiples fracturas. Hay enfermedades que sí conllevan a múltiples fracturas o múltiples luxaciones casi siempre en toda su vida. Entonces hay que descartar siempre un antecedente previo. Sí, no es común esta patología, es muy rara, ¿no? Pero es muy importante, por eso le digo, sí o sí, hacerlo ver el tema de calcio. Como les digo, depende de la edad también, ¿no? Depende. Si es niño, el tema de la hemofilia, a veces si es un adulto joven, tiene 20, 30 años, entonces hay que ver el tema de la absorción. Si es un adulto mayor o una mujer pues que está en etapa de menopausia o una etapa ya después de haber reglado, pues también es muy común. Entonces hay que tener en cuenta todos estos factores de riesgo, desde la edad, el sexo, antecedentes y estas enfermedades que se puedan dar, enfermedades raras que se puedan dar. Es una persona joven, entonces hay que ver el tema de la absorción, hay que verlo por el tema de endocrinología, ojo, hay que ver el tema de la absorción, mujer, hombre, como les repito, hay que ver ese tema hormonal, ¿ok? Hay que hacer un examen, no hay que hacer una densitometría, como se dice. Sería bueno que se haga ver por el especialista para que pueda descartar. Se cura rápido, sí, pero digamos que si es joven, claro, el hueso se puede consolidar, que le decimos rápidamente, pero hay que tener en cuenta también eso, ¿ok? Veamos entonces ahora nuestro tema de fracturas, las fracturas más peligrosas que podemos tener, que es el tema de la fractura de cráneo, y vamos a ver después de la médula espinal, el traumatismo de columna vertebral. La fractura de cráneo, vamos a ver diversas fracturas, desde pues un hueso en la parte frontal, que se acuerdan que vimos, el hueso, desde el tema en la cara también, que se rompió toda la parte de la cara adelante, el hueso pues nasal, la mandíbula, hasta lo que es la parte de la base del cráneo que les había dicho, les había enseñado, lo que es el tema del hueso occipital. Entonces, es muy importante tener en cuenta en qué parte fue el golpe, en qué parte pues sufrió justamente este traumatismo. ¿Y qué vamos a ver? Justamente este tipo de lesiones. Es una fractura de cráneo, que le decimos generalmente a la base del cráneo. Vamos a ver que hay un hematoma, el moretón, ya sabemos qué es lo que es hematoma, moretón alrededor de los ojos, periorbitario, dice, o retroauricular. ¿Qué significa? Alrededor de los ojos, que vemos como un mapache, o en todo caso, pues retroauricular detrás de las orejas. Vamos a ver salida de líquido cefalorraquídeo o salida de sangre por la nariz, por el oído, ¿no? Entonces vamos a ver bastante sangre que sale por esta fractura, porque se inflama bastante el cerebro, y como se inflama y hubo golpe, hubo hemorragia interna y tiene que salir justamente.
va a haber desorientación, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a actuar? Siempre nuestros signos vitales, nuestra evaluación, nuestra valoración inicial y después es nuestros signos vitales. Vamos a ver, inmovilizar, siempre en todo lo que tenga que ver con estas lesiones traumatológicas, siempre es la inmovilización. Recuerden esa palabrita, la inmovilización. Y en el caso que sea cabeza o columna vertebral, tenemos que ver nuestro eje, el eje cabeza, cuello y lo que es toda la parte del tórax, porque tenemos que tener en cuenta que tiene que estar fijo, sí o sí. No tenemos collarín, no tenemos camilla, tenemos que utilizar nuestras manos y tenemos que utilizar la ayuda de otra persona para que nos ayude. Vamos a ver técnicas más adelante, no se preocupen, pero sí o sí tengan en cuenta eso. Cabeza y columna, tengo que inmovilizar sí o sí toda esa parte. No solamente es una fractura de brazo o de pierna que inmovilizo esa parte, ¿no? O toda la pierna o todo el brazo. No, en este caso es un poco más peligroso y tengo que inmovilizar todo este eje para no producir justamente pues una complicación. La parte del cuello es lo más riesgosa, porque si hay una lesión justamente en esta zona cervical, que es estas vértebras, se puede producir hasta un tema de parálisis general, ¿no? De brazos, de piernas, de esfínteres, es decir, se orina, se hace posiciones, etcétera, porque no puede controlar nada, justamente porque se dio la parálisis, la paraplegia en esta zona, ¿no? Las cervicales es la que maneja todo. En cambio, si es una lesión lumbar, a veces sí se suele dar el tema de la parálisis de las piernas, nada más, de las cervicales de todo, de todo. Entonces, muy importante tener en cuenta, ¿ok? ¿Qué más puede haber en la fractura del cráneo? Ya hay lesión del sistema nervioso, justamente una parte de la columna vertebral, que es la zona del cuello, la zona cervical, alteración de la conciencia. Puede haber amnesia, de repente no se acuerdan. Retrógrada significa del momento en el que pasó anterior. Entonces no se acuerdan qué pasó, dónde estuve, o sea, se desmayó porque perdió la conciencia y ya después simplemente recuerda que se levantó en un hospital, la clínica, emergencia, etcétera. ¿No? Muchas veces suelen haber convulsiones, por lo mismo que se inflama el cerebro, se dan las convulsiones. La pupila suele ser alterada, no se olviden que también es una manera de evaluar. Los ojos, se acuerdan que vimos en signos vitales, ¿no? Si está chiquita, si está grande la pupila, también, ¿no? Y vómitos, pero es un vómito así explosivo, así que sale en el momento así bastante, tal cual, explosivo, un vómito que se va a producir justamente por esta lesión del tema de la base del cráneo. Y siempre nuestra actuación es viendo signos vitales, a veces se puede dar una parada cardiorrespiratoria, ojo, con cuidado con eso, sí, por eso es importante la inmovilización del eje cabeza-cuello. Si es una fractura de columna en general, si es desde la zona cervical, dorsal, lumbar, pues tengo que inmovilizar sí o sí, ¿no? Va a haber síntomas va a haber un dolor intenso, de repente ni siquiera se va a poder parar. Se cayó de repente la escalera, ojo, también muy importante. Vamos a evitar los movimientos. Se cayó en el suelo, se cayó en una parte de la escalera, vamos a movilizar rápidamente hacia el suelo, ¿no? Para que esté echado totalmente en manera horizontal, zona rígida, zona sólida, recuerden, siempre es muy importante, y tratar de inmovilizar rápidamente ese eje cabeza-cuello, no se olviden siempre. Y la lesión medular, pues que ya tuvo pues una lesión, ¿no? No solamente la columna que se golpeó, no solamente ya la cabeza, sino la lesión de la médula, como les había dicho, ¿no? Hay parálisis, hay pérdida de sensibilidad, pérdida de control de esfínteres, y hay alteración de la respiración, del pulso, porque el sistema nervioso también maneja eso. Entonces, si hay una alteración de este sistema nervioso, pues se va a dar, o va a ser mucho, va a ser poco, etcétera, ¿no? Evitar movimientos, justamente es la actuación que ustedes van a tener en cuenta, la inmovilización. Siempre menciona evitar movimientos o la inmovilización. Sus signos vitales, su paz, sus signos vitales principales, conciencia, pulso, respiración y fijación o lo que es inmovilización, no se olviden. ¿Ok? Estos son los signos o síntomas que hemos visto, que les había mencionado en la fractura de base cráneo. Por ejemplo, el signo, bueno, estos son signos del moretón o el hematoma detrás de la oreja, alrededor de los ojos, el sangrado por la oreja, a veces se suele dar por la nariz, a veces suele salir sangre y también un líquido amarillo, que es el líquido cefalorraquídeo, normal, no se preocupen, ¿ok? Pero sí tenemos que inmovilizar, no se asusten, inmovilizar sí o sí.
Los traumatismos de la columna vertebral. Vemos esta columna está formada pues por estas vértebras que justamente tiene este huesito, ¿no? Y en medio está la médula. Estos huesitos tienen esta consistencia, el cuerpo humano es tan inteligente, digamos, de que tiene esta consistencia de dar esta protección adecuada, de adecuarse además a nuestro cuerpo, ¿no? Para dar esa movilidad y para dar esa protección a todo lo que es la parte de atrás de nuestro cuerpo. Entonces es tan delicado porque justamente por aquí pasan todos los nervios, pasan los vasos sanguíneos, pasa el líquido cefalorraquídeo, que es lo que está en nuestro cerebro, está cubriendo la parte del cerebro. Por eso es muy, muy importante. Ojo, la médula, pues, o la columna vertebral, si yo me luxo o tuve un accidente de tránsito o me caí del primer piso, etcétera, y justamente pues me golpeé en la parte de la columna, digamos que si hay una fractura, se va a lesionar sí o sí la médula espinal y va a haber un daño, como les había mencionado, desde parálisis hasta un daño pues un poco más moderado, digamos, porque muy poco se dan lesiones leves, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Como les había comentado, las caídas, ¿no? A veces también muchas personas suelen practicar deportes un poco más de riesgo de caídas he visto de piso digamos, de la azotea del primer piso hacia abajo, ¿no? Y claro, de jóvenes normal no va a doler todo, pero ya como que empieza 30, 40 años, 50 años, empieza con todo eso, porque ya esa parte de la columna se redujo, esa parte de la vértebra y produjo pues lesiones que y de repente después decir, pero ¿por qué está en silla de ruedas? ¿Qué pasó? Lo que pasa es de que cuando fue joven, pues produjo estos movimientos, con estas caídas, con estos golpes que se iban dando continuamente, pues ya al llegar a una edad, pues produce justamente todas estas consecuencias. ¿Qué más vamos a ver? Golpes directos, ¿qué más va a producir los golpes? Justamente a veces al ser asaltado, ustedes han visto, golpean pues con cosas duras, con combates, etcétera, también, ¿no? Los movimientos violentos o forzados, los aplastamientos en aglomeraciones, en los conciertos, etcétera, las manifestaciones que también se pueden dar, ¿no? El freno del vehículo también, el tema del latigazo en el cuello, ¿no? Cuando se va hacia adelante, pero tan fuerte que también puede producir esta lesión en la parte cervical. Y lesiones en la cabeza, en la cara, desde pues fracturas, golpes, etcétera. Las causas de las lesiones, la mayoría sí o sí va a ser vehículos motorizados, accidentes de tránsito. Y la mayoría de estos accidentes de tránsito va a ser por motos. De estos accidentes de tránsito motorizados va a ser más por motos que por autos, ¿ok? En general. Actos de violencia, desde los asaltos hasta peleas, también lo sigue. Las caídas y por último, pues los deportes ya que se dan, en especial los clavados, ¿no? U otros tipos de deportes. ¿Qué síntomas van a tener con esta fractura de la columna vertebral, de la médula que va a afectar? El dolor de cuello o espalda, depende de dónde pues sea justamente este dolor. Puede estar enmascarado, de repente a veces va a decir, sí me he golpeado ahí, pero me duele, no sé, me duele en la parte acá adelante de la pierna, pero justamente se ha golpeado acá en la parte de la columna. Se puede dar, ojo, o se puede dar que le duele todo, todo, todo también. Importante la evaluación, sí, tanto por neurocirugía como por traumatología. Los dos es importante que lo vean. Vamos a ver deformidad. Si todo golpe o toda fractura, como hemos visto, tiene que haber una deformidad, porque justamente el hueso o está salido o la articulación pues también se inflamó, líquido sinovial, etcétera, y produjo esta normalidad o esta deformidad, ¿no? Este bulto. Va a haber piel sensible, apenas tocamos de repente la espalda o la columna donde se golpeó y va a gritar de dolor. Rigidez muscular, en muchos casos, pues si fue en la zona en especial cervical, vamos a ver que está quieto totalmente, no puede, le decimos mueve la mano, no puede, no puede porque el tema ya es un tema del cuello que está produciendo esta respuesta nerviosa. También va a haber pérdida de control de los miembros, de los brazos, de las piernas, como les dije, puede haber una parálisis completa, ¿no? Puede haber también un tema de hormigueo, como una electricidad que se puede dar en las extremidades, normal, que también se da por la alteración de los nervios. Pérdida de control de esfínteres, se orina, se de posición,
porque no puede controlar, porque justamente el sistema nervioso está alterado. Dificultad respiratoria, que es la peor, porque si recuerden que nuestro sistema nervioso también participa en la respiración y todo esto. Si empezamos a tener esa dificultad, va a ser por esto también. Entonces, ¿cómo vamos a actuar? Lo principal es la inmovilización, como les mencioné desde el inicio. Y esta inmovilización es mucho más rigurosa que la anterior que veíamos por fracturas o por luxaciones o por esguinces. Es mucho más rigurosa porque tenemos que tener en cuenta eje, no se olviden, cabeza, cuello y, bueno, tronco que mencioné acá. Sí o sí tenemos que tener este eje inmovilizado. Ahora, existen muchas maniobras que vamos a verlo en un videíto y vamos a ver en imágenes después en un videíto, porque tenemos que trasladarlo a una zona rígida. Si de repente, como les mencioné, fue en una vereda o fue, digamos, en un centro comercial, pues, y tenemos que movilizarlo, tenemos que tener ayuda, sí o sí, de alguien más para que nos ayude a movilizar a esta persona teniendo en cuenta este eje cabeza, cuello, tronco, ¿no? Porque tenemos que tener rígido esta parte, sí o sí. Nuestros signos vitales, que es muy importante, va a haber tema de paro cardiorrespiratorio, sí. Recuerden que lo que les dije, no puede haber un tema de respiración porque afecta al sistema nervioso. Entonces, vamos a hacer las maniobras, sí, ¿no? Pero siempre inmovilizando cabeza-cuello. No se olviden de eso. El tema de la inmovilización espinal nos va a ayudar bastante, en especial a lo que es el servicio de emergencia de salud, les va a ayudar bastante porque va a ayudar justamente a que esta persona no tenga las complicaciones que sean las parálisis y va a ayudar que justamente cuando llegue a trauma shock o a emergencia ya sea estabilizado de una manera mucho más rápida. El manejo avanzado de la vía aérea va a ser mucho más rápido, se va a oxigenar, se va a ventilar y se va a tener ya el tema de la inmovilización espinal, pero continua, porque ya se tuvo, va a ayudar bastante, en verdad. ¿Cuándo vamos a colocar el collarín? Cuando hay dolor en el cuello, cuando está bastante el dolor, o sea, apenas se palpe, lo tocan y le duele, ¿ok? Cuando hay alteración nerviosa, es decir, cuando hay como que un hormigueo, como les dije, tipo una electricidad que vamos a sentir en las piernas, en los brazos, etcétera, o salvo que no sientan nada, también se coloca. Si el nivel de conciencia está alterado, ustedes lo ven somnoliento, que habla desvaría, como se le dice, o habla en monosílabo, dice sí, ay, ay, o está hablando incoherencias, está alterado. Entonces, sí o sí, tenemos que colocarle. Si sabemos que hubo un traumatismo craneal, está sangrando, también hay que colocarle, ¿ok? Si hay un traumatismo facial y si hemos visto que los huesos de la cara están rotos, también hay que colocarle. Cuando no es obligatorio, cuando sabemos que esta persona pues está despierta, está consciente, tiene pulso, respiración adecuado, no hay ningún problema, está tranquilo, entonces sabemos que no hay alteración neurológica, no es necesario. Salvo algunos casos que hay una diferencia de opinión, digamos, con algunos rescatistas, que mencionan que sí les colocan si digamos, ¿no? Tuvo una fractura en la pierna y está expuesta, entonces, al poner el collarín vamos a hacer que esta persona no pueda visualizar esta lesión y no tenga un factor psicológico mucho más grave, ¿no? No se asuste, comience pues a moverse. También hay algunos casos que se suelen aceptar esta colocación, ¿no? Esta es la técnica del collarín cervical. Vamos a ver cómo vamos a colocar. Esta es la imagen rápida que estamos viendo. Y tenemos digamos, dos versiones, ¿no? Una es el tema cuando estás sentado, digamos, de que encontramos a alguien pues en un auto, ¿no? Podemos colocar a alguien detrás justamente del asiento o si lo encontramos echado, un tema de una moto, encontramos en la pista, también tengamos en cuenta. Dos escenarios, sentado o echado, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estabilizar. Nuestra estabilización, nuestro eje. Siempre recuerden su eje, cabeza, cuello, tronco. Miren cómo se colocan las manos, cómo vamos a estabilizar. Miren detrás de la oreja, cómo están agarrando justamente este hueso parietal. Por eso es que hay algunos huesitos que les dije que se acuerden. Miren la mano, cómo coloca. Tienen una persona adelante, tienen una persona al lado, háganlo. Quiero que practiquen, quiero que vean cómo van a colocar estas manitos. Miren el dedito chiquito detrás de la oreja y ahí justamente van a tener esa cabeza, van a inmovilizarla. Si están echados, al revés. Ahora el dedo gordito, el dedo pulgar va a ir encima de la oreja y esto va a ser inmovilizado. Así como un bebé, como cogiéramos su cabecita, igual. Vamos a inmovilizar, sí o sí. Sentado, echado. Lo segundo es el otro auxiliador, el otro rescatador,
va a ayudarles a ustedes midiendo. Muchos de los collarines sí tienen medida, pero si no, pues el básico normal, ya no, se evitan este paso de medir, ¿no? Porque se suele medir con la mano y solemos ver, pues, de acuerdo a los dedos. Acá lo va a indicar, ¿no? 3, 4 dedos es large, medium, small, etcétera. Entonces ahí lo va a indicar para poder colocarlo. Vamos a ajustar justamente este collarín. Pero si tenemos el básico, no se preocupen, que normal usamos. Vamos a colocar el collarín. Miren, si está sentado de adelante hacia atrás, colocamos primero, adecuamos bien toda la parte de nuestro mentón y la otra persona no sale, la otra persona está todavía con sus manos ahí estabilizando y colocamos el collarín. Si está echado, justamente colocamos primero la parte de atrás, siempre la persona va a estar con las manos ahí y después y cerramos, ¿ok? Miren que las manitos no salen, miren que las manos no salen, sigue estabilizando a pesar que está con el collarín. Ojo, ¿eh? Quiero que tengan en cuenta eso, ¿ok? Esta es una técnica de extracción, por ejemplo, miren la persona, primeros auxilios, en este caso Cruz Roja, está con las manos inmovilizando acá la cabeza, está sentado, pero está poniéndole ahí sus manos y la otra persona está colocando el collarín. Está colocando el collarín, están haciendo esta maniobra, posiblemente la maniobra de Rautek, ¿se acuerdan? Que es la que abraza por atrás y luego lo colocan en esta camilla. Es una camilla completa que está, aparte del collarín, tiene una estabilización ya de todo lo que es la parte cervical y es una camilla pues rígida, una camilla dura que permite que la columna esté adecuada. Y miren cómo está amarrado, todo está fijado para que no pueda haber una movilización, ¿no?, de esta persona. Esta es la maniobra de Rautek. ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada? Que fue como una clase introductoria. ¿Se acuerdan que miren la inmovilización? En este caso puso la mano acá abajo y la otra pues lo abraza para poder una pierna delante de la otra y pueda pues sacarlo de ahí, ¿no? Si es, por ejemplo, en este caso un gordito, pueda tener la fuerza de tener una pierna delante y la otra atrás y pueda sacarlo, ¿no? Porque digamos que si coloco las dos piernas, recuerden que va a ser mucho más dificultoso, como vemos acá. Miren, mano estabilizando, la otra mano abrazando y así puedo mover. Miren, una pierna adelante, una pierna atrás y vamos a, perdón, acá, una pierna adelante, una pierna atrás y vamos a movilizar justamente a esta persona. Y evalúo todo lo que tengan que seguir evaluando. No se olviden siempre de eso. Estos son los tipos de camillas. Las más recomendables son las rígidas, ¿no? A veces solemos tener estas que son más suaves o estas que son las que se utilizaban mucho más antes. Yo la verdad recomiendo las rígidas y las que tienen pues completos mucho mejor. Estos son los tipos de camilla o tabla, ¿no? La férula completa con todos sus broches, sus cinturones, ¿no? Vamos a ver qué técnica vamos a utilizar. Ahora, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo mi camilla, es mucho más fácil, ¿verdad? Si yo tengo en el trabajo, en el centro comercial, el mercado, colegios, importante, ojo, los colegios, sé que profesores acá o auxiliares tengan en cuenta sus camillas. Muy importante que puedan solicitar, sea colegio público o privado, es muy importante. He visto colegios donde noticias, ¿no? Donde han ocurrido accidentes y todo esto, y no se llegó digamos, a llevar a la persona porque no hubo camilla. Entonces, esta camilla es muy fácil de conseguir y digamos que nos va a ayudar bastante. Ahora, si no tenemos la camilla, ¿qué hacemos? Vamos a tener que, pues, como se dice, armar una camilla con nosotros mismos, ¿no? Y con todas las personas que puedan tener alrededor. Ustedes recuerden que son los líderes, ustedes recuerden que van a ser la voz, ustedes van a ser la persona que va a estar acá delante haciendo, digamos, la inmovilización de lo principal que es cabeza-cuello y las demás personas van a seguir a su orden. Cuatro personas porque usted va a estar como líder, ustedes van a estar acá haciendo el eje cabeza-cuello, la otra persona les va a ayudar con su mano justamente debajo de los hombros, la otra debajo de las nalgas y la otra en las piernas. Van a colocarse así, tal cual, sus brazos primero debajo de la persona, después van a decir primero o uno, ¿no? Para que puedan levantar una rodilla y esa rodilla justamente vaya debajo del cuerpo y van a decir dos para que ya todos se levanten al mismo tiempo, porque tiene que ser al mismo tiempo, es práctica básicamente, al mismo tiempo y lo otro pues después lo abrazan hacia ustedes, ¿no? Miren cómo lo está abrazando y es una forma rígida también, ¿no? De ustedes manejar.
de repente pues está en un lugar inaccesible, de repente pues en la sierra, en un lugar muy lejano. Entonces, ¿cómo voy a movilizar si no llega la ambulancia o no tengo ambulancia o se va a demorar más de lo que yo puedo llegar? Entonces me las arreglo y tengo que hacer una caminata, no sé, de media hora hasta que la ambulancia pueda, le doy el encuentro y pueda ser auxiliado, ¿no? Mientras menos tiempo, ustedes recuerden, ustedes van a estar funcionando mucho mejor. Mientras más rápido yo auxilio a una persona es mucho mejor, en especial en estas lesiones. La retirada de casco, vamos a ver un videito, no se preocupen, porque yo sé que las imágenes a veces no son muy, no nos ayudan mucho, pero vamos a ver. El retirar el casco muchas veces tenemos que tener una persona que nos ayude, ¿sí? Una persona, ustedes van a llamar fuerte, señor, señora o alguien, por favor, ayúdeme. Siempre expliquen, yo tengo conocimientos, me llamo tal, por favor, ayúdeme, voy a hacer este movimiento y usted me va a ayudar en tal cosa. Ustedes van a aflojar el casco, ¿no? Van a aflojar, la otra persona va a inmovilizar, va a colocar su mano, miren cómo va colocando su mano y ustedes van a ir sacando. O en todo caso al revés, ¿no? Y la inmovilización es muy importante. La inmovilización, esta persona está con la mano ahí, esta persona está con la mano ahí. Si hay un collarín, perfecto. Mientras traigo el collarín, la otra persona ya sacó el casco y ya estoy haciendo mi inmovilización, como hemos visto, con la cabecita justamente en lo que es arriba de las orejitas. Si no estoy con esta inmovilización, si no es esta inmovilización debajo del mentón, es esta otra, hasta que traiga el collarín. Si no, me quedo ahí, me quedo con estas manitos detrás de las orejas hasta que venga pues los servicios médicos. Y la otra persona está evaluando, ¿no? Está viendo signos vitales, que está estable, si es necesario hacer un RCP, lo hago, no hay problema. Vamos a ver nuestro siguiente videito, a ver, espérenme que quiero ver. Ya, Ana León. Evaluación antes de entregar al personal médico. Sí, nuestra evaluación primaria y secundaria, no se olviden. Francisco, en los accidentes de autos casi siempre la persona está consciente y puede caminar. Se le recomienda usar collarín. Si está consciente, puede caminar, signos vitales estables, no se recomienda. No se recomienda, pero ojo, si ha habido el tema del latigazo, por ejemplo, ¿no? Conductor, copiloto, los de atrás, y ha habido un freno de golpe y ustedes saben que han tenido ese movimiento de cabeza hacia adelante y hacia atrás fuerte, yo les recomiendo uso de collarín, sean evaluados. Vamos a ver un casito que justamente, Francisco, te voy a sacar de duda, creo, de eso, lo más complicado que se pueda dar. Ana, también con la evaluación nos mueven los miembros superiores o inferiores. No se recomienda, ¿no? Pero sí evaluar. Por ejemplo, le tocamos la mano o le tocamos la pierna y le decimos, señor, ¿qué pierna le he tocado? Para ver si está consciente y si siente realmente al tocar, ¿no? O de repente un pequeño pellizco por ahí, también queremos ver si hay sensibilidad o no, ¿ok? Se evalúa al paciente, se le va colocando la movilización necesaria y ver, sí, exacto, el ABC. Bueno, ahora es el CAB porque tenemos que ver siempre primero, recuerden que el ABC ya cambió, ¿no? El ABC ya cambió, ahora es el CAB porque es circulación, vía aérea y lo que es respiración, no se olviden. No se preocupe, señor Julio, se improvisa, sí, el tema de la inmovilización. Vamos a ver ahorita las maniobras, ¿ok? Las técnicas. En cualquier situación tenemos que emplear cualquier solución, sí. Desde las férulas hasta cómo vamos a mover a la persona, no se olviden. ¿Ok? Exacto, el síndrome del latigazo, Ana. Vamos a ver un casito justamente. Y sí es recomendable, muchas veces he visto este síndrome del latigazo que lo han dejado, se han dicho, no, pero me fue hacia adelante ya normal. Y después empezó el tema de los dolores cervicales, dolores de cabeza intensos, y se preguntaban, ¿no? El por qué. Ah, ya. No, ahorita lo voy a escribir. Perdón. Ahorita lo voy a escribir. Es CA, CAB, que significa circulación, breathing, que A, que significa de vía aérea, y breathing de respiración. Vía aérea y respiración. ¿Ok? Se logra ver, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ahorita vamos a ver. No, a ver, es ABC, perdón. Antes era ABC y ahora es CAB, mejor dicho. ¿Ok? Es lo que les estaba explicando, Luis.
Veamos, entonces ahora quiero que vean un videíto. Voy a dejar de compartir para compartirles el video, ¿ok? Primero les voy a compartir a ver, el tema del casco. ¿Me confirman? Perfecto, gracias Renzo. Vamos a ver, quiero ver si está bien. Sí, esto. Retirar el casco, decir que nuestro paciente tiene que estar en decúbito supino. Si estuviera boca abajo o decúbito lateral, lo tendríamos que voltearlo. En nuestro canal tenéis tutoriales sobre cómo se voltean a los pacientes a decúbito supino. Otra cosa importante es que primero se quita el casco y después se pone el collar, ¿vale? Tenemos tres tipos de abordaje: el abordaje frontal, el abordaje lateral y el abordaje posterior. Ahora vamos a ver la secuencia con dos sanitarios. Debe ser siempre con dos rescatadores que conozcan la técnica. Yo sería el sanitario número 1 y Marily sería el sanitario número 2. Haríamos un abordaje antes de acercarnos. Podemos controlar el casco desde este lado, desde el frontal, para que el paciente no mueva la cabeza. Haríamos un abordaje desde atrás, codos en el suelo, y ya el compañero, la compañera puede retirar el barbuquejo y abrimos la visera para controlar si el paciente está consciente, y le explicaríamos la... Ya. Vale. Cogemos el casco y tenemos que intentar abrirlo hacia los lados y con movimientos oscilantes, salvando la nariz, despacito. Despacito, despacito. Yo personalmente, antes de que salga, le ayudo en esta zona. Vale. Se le coloca un almohadillado debajo. Se hace una transferencia de funciones, ya la tengo. Sí. Y el sanitario número 1 le pondría el collarín. Si es con la pestaña hacia adentro, como hace la competencia. Quiero que vean ahí, miren la inmovilización, ¿no? Aparte de colocar, pues, este tema para una almohadilla, ¿no? Una tabla, algo que podamos tener, miren cómo justamente inmoviliza. Es importante el tema eje, cabeza, cuello, tronco, ¿ok? No se olviden siempre de eso. Y ahora coloca justamente el collarín. Peñera, sobre todo las personas con pelo largo, va a ir muchísimo mejor. Y se colocaría el collarín. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí el tutorial del casco. Espero que haya... Ese es básicamente el caso, como les había mencionado desde el inicio, hay que tener en una posición de frente, una posición mirando hacia arriba, ¿no? Para que pueda ser un poco más fácil y pues colocar el collarín, y tenerlo inmovilizado justamente, ¿no? Y poder ser más fácil la retirada del casco, como estaba mencionando. Vamos a ver ahora el siguiente, que es la modillo tabla. Sí, es para tener abajo en la zona occipital, en la zona de la base del cráneo, es importante para tener ahí, justamente, Ana. Vamos a ver un videito sobre el tema de las tablas, de las tablillas que les estaba comentando de cuál es importante, ¿no? Que la que les estaba mencionando de esta tablilla rígida, dura, para tener en cuenta la protección de toda la columna vertebral, ¿no? Desde la cabeza hasta todas, si tenemos estas lesiones. Entonces vamos a ver. Perdón, acá. La parte anterior para el reborde del mentón, donde descansa el mentón. Lo menciona Y justamente rigiremos del sobre eso collarín. para asegurarlo. ¿Son férulas? Las férulas son utilizadas para atender fracturas, mayormente de miembros superiores e inferiores. Y nos permite movilizar la fractura en una sola estructura y mayor control para trasladar al paciente. La tabla espinal es una estructura rígida, plana, la cual utilizamos para trasladar a los pacientes sin
complicar las lesiones o producir lesiones a nivel lumbar. Tiene una especie de agujeros para poder colocar los tirantes y inmovilizadores craneales. Haremos una práctica de inmovilización. Esta es una práctica, tomen en cuenta, igual les voy a mandar el videito, pero miren, porque para el casito quiero que tomen en cuenta y me den estas recomendaciones o ustedes más o menos vean cómo van a actuar, ¿ok? Lo primero que hay que realizar es evaluar la escena Su y paz, utilizar los equipos de bioseguridad. Procederá a tomar evaluación pulso inicial, y hacer la técnica del BES, ver, escuchar y sentir. Después de respiración, verificar que el paciente tiene pulso y respira, se hace un control craneal, se puede hacer con las piernas o con equipos de inmovilización. miren cómo lo Procedemos inmovilizan, a ¿eh? introducir el collar cervical para impedir algún tipo de movimiento de las vértebras cervicales y la valoración general del paciente, tórax, Empezamos a ver desde abdomen, cabeza, abdomen, todo, miembros superiores parte y inferior, miembros inferiores, inferiores. para verificar que no haya ningún tipo de lesión. Después de haber elaborado una evaluación general cefalocaudal, nos abocaremos a las lesiones más importantes. Cefalocaudales desde la Es cabeza. importante que la ¿Ok? evaluación se haga con las manos juntas, para no dejar ningún espacio de los miembros superiores o inferiores sin evaluar. En caso de tener una lesión o fractura, la persona va a sentir dolor, tendrá deformidad y a la palpación habrá crepitante. Al determinar que hay una fractura, se procede a introducir la férula. Una persona levantaría el miembro lesionado y la otra se encargaría de introducir la férula para cerrar los correajes. En este caso tienen férula, ¿no? De la postura que adoptarán cada uno de los socorristas, el más importante es el que tiene control craneal, ya que Miren quiere la reducir cabeza, el dedo lo más el posible para líder, tener control total de la cabeza. miren la mano cómo se Procede a extiende, sí o levantar el sí. brazo del lado donde se va a movilizar al paciente y la postura de las personas que están en tórax y en miembros inferiores, que quedarían con sus manos entrecruzadas para poder hacer el movimiento en bloque, uno Movimiento en sobre bloque, movimiento, y poder todos, introducir la tabla espinal. El conteo o la voz miren de mando todos, debería llevarlo siempre la persona que está en cráneo. ese líder, no se olviden, Luego y se ahí procede a justamente se colocar inmoviliza, los ¿no? inmovilizadores craneales. Los bloques, la parte plana va hacia la cabeza de la persona y se colocan los dos correajes de protección. Uno va sobre la barbilla del paciente y la otra sobre la frente del lesionado. Después de tener ya el cráneo asegurado, se procede a cerrar los correajes de la tabla espinal para mantener unido al lesionado a la superficie de la tabla espinal y poder trasladarlo sin ningún tipo de inconveniente. Aquí vemos el ejemplo como levantar la tabla entre dos personas, manteniendo espalda y pies firmes para subirlo o bajarlo. Después de haber empaquetado al lesionado sobre la tabla espinal, para que sea más fácil su traslado desde el sitio hasta la unidad de emergencia, es más fácil colocarlo sobre la camilla de la ambulancia. Se asegura y se traslada sobre ruedas. Bueno, y después ya sigue toda la actividad de los mismos paramédicos, ¿no? Pero es como mencionó ahí uno de ustedes, el tema de la inmovilización con las rodillas, sí, ¿verdad? Es muy importante. Miren estas técnicas que solemos ver un poco más, ¿no? A veces con rodillas, a veces con las manos. Él primero utilizó las rodillas, ¿no? Para poder colocar el collarín y todo. De repente otra persona le pudo ayudar, otro de los paramédicos, y colocar las manitos en la cabeza y el otro colocar el collarín. Miren la interacción o en la escena que nos podemos encontrar. Entonces, ¿cómo podemos abordarlo y cómo podemos ayudar? Vean todas las opciones que puedan ayudarles. ¿Ok? Ahora vamos a ver nuestro caso y al final les voy a mandar videito, ¿no? Primero vemos el videito mejor. Este es un videito final. Quiero que vean cómo podrían realizar el movimiento de de las personas, si de repente no tenemos estas camillas, ¿ok? Perfecto. Hacemos. Método de la cuchara. Para este método necesitamos 3 auxiliadores, los cuales se van a colocar a un lado de la víctima. En cuclillas, colocarán sus brazos por debajo de la paciente a manera de cuchara. A la voz de 3 subirán a la rodilla. 1, Continuamente al pecho y ahí y luego procederán al transporte.
Una vez llegado al sitio, procederemos a bajar a la víctima. 1, 2, 3. Ahí, las rodillas. 1, 2, 3. Precauciones. Los movimientos deben ser precisos y rápidos para evitar así lesiones en la columna vertebral de nuestra víctima. Método del puente. Para este método necesitamos 4 auxiliadores y una víctima. Los auxiliares se colocarán con las piernas abiertas sobre la víctima. Alzarán a la víctima respetando el bloque cabeza, tronco y pies. El cuarto auxiliador introducirá la tabla. Suavemente bajaremos al paciente a nuestra tabla. Ahora ya podemos levantar fácilmente a nuestro paciente y trasladarlo a otro lugar. Método del gateo. Para este método necesitamos un auxiliador y una víctima. El auxiliador se colocará en 4 sobre la víctima. Si la víctima está consciente, procederá a cogerse del cuello del auxiliador. Si la víctima está inconsciente, procederemos a amarrar las manos. Y comenzamos. El movimiento es de gateo y de arrastre. Método del arrastre. Para esto necesitamos un auxiliador y una víctima. El auxiliador se colocará de rodillas a la cabeza de la víctima. Introducirá sus manos por la espalda y a la vez que levanta, introduce sus rodillas. Ahí no va a haber luz. La posición correcta del auxiliador consiste en que las 2 manos sujetarán el antebrazo de la víctima. Inmediatamente, con un solo movimiento, nos levantaremos y jalaremos hacia atrás. Arrastre por los pies. Para este método necesitamos un auxiliador y una víctima. El auxiliador se colocará a los pies de la víctima y alará para proceder al transporte. Método de cargar en brazos. Necesitamos 2 auxiliadores y una víctima. Existen 3 posiciones. La de 2 brazos, la de 3 manos. En la de 3 manos se sostienen las muñecas. La mano libre sirve para sostener la pierna del paciente o abrir una puerta. Y la de 4 manos. Para el de 4 manos se sujeta de los antebrazos. Precaución. Para la utilización de este método, la víctima tiene que estar totalmente consciente, porque ayudará a subirse y a sujetarse del cuello de los auxiliadores. Ojo con eso. 1, 2, 3. Transporte en silla. Necesitamos 2 auxiliadores, una víctima y una silla que sea fuerte y rígida. Los auxiliadores, uno se colocará a la espalda de la silla y el otro delante. El auxiliador que está delante introducirá el pie por debajo de la silla, mientras el uno sujeta las patas de la silla, el otro sujetará el espaldar. A la voz del conteo comienza la movilización. 1, 2, 3. Esas son las maniobras que solemos utilizar, las más comunes. Entonces, los links ya los puse acá, de repente después su coordinadora les puede copiar en el grupo porque yo no tengo acceso al grupo ahorita. Y ahorita vamos a ver los casos para ya terminar y después que se queden con su coordinadora porque creo que ya me tomé mucho tiempo de más, ¿no? No se olviden que al final tienen que quedarse. Quiero que me definan o que me diferencien una luxación, un esguince, luxación y fractura. ¿Qué vemos un esguince? ¿Qué se ve afectado? A ver, ¿quién me contesta? ¿Qué se ve afectado en un esguince? ¿Recuerdan? A ver, ¿quién me contesta? ¿Quién me escribe? El tobillo, no siempre. El esguince. Ligamentos, muy bien, Marcos. Los ligamentos, que pueden ser del tobillo, de la rodilla, del codo, de cualquier articulación. Recuerden, son los ligamentos. Muy bien, Renzo. Ligamentos, Iraida, Jessica, muy bien. ¿Y qué afecta a la luxación? La luxación que está afectando. El hueso, ya. Pero el hueso, ¿qué parte? Porque se está luxando, ¿no? Se sale de su sitio, ¿se acuerdan? La articulación, muy bien, Luis. La articulación, recuerden, porque se sale de su sitio. ¿Se acuerdan que vimos en las imágenes, no? Tenemos la parte final del huesito, que es la articulación, que se sale de su sitio el hueso, que es la luxación. Y la fractura, ¿qué afecta? Es lo más fácil, creo ya. El hueso, muy bien. Que puede ser desde leve hasta fuerte, ¿no? Dígame, ¿y
Cuando yo voy a atender a estas víctimas, ¿en qué pienso? Lo primero. Ya, mi paz, voy utilizando mi paz, muy bien, Kelly. Es lo que quería, una fractura. Recuerden que van a pensar en lo peor. Si yo tengo una persona, como esta imagen que vemos, ¿no? Miren, se torció el tobillo. Pero yo no sé si de repente puede ser un esguince, se puede dar una luxación, pero lo peor que puedo pensar es una fractura. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que, las dos principales cosas que tengo que tener en estas 3 lesiones? Inmovilizar, muy bien. ¿Y qué más? Desinflamar, muy bien. Por ahí me dijeron, muy bien, reposo. Inmovilizar, desinflamar ¿con qué vamos a desinflamar? Hielo, muy bien, su hielo, su compresa. Perfecto, muy bien. Me gusta cuando contestan ustedes, bien, perfecto. Entonces, eso es lo más fácil, no se olviden siempre de tener en cuenta, ¿ok? Este es un casito que vi que me pareció importante, miren, y ustedes me van a detallar qué errores hubo, ¿ok? Cuando lo trasladaron. Es una mujer adulta mayor que se cae en su casa, se cae, o sea, se resbaló y se cayó. Generalmente los adultos mayores suelen dar fracturas. Miren, tuvo una fractura cerrada, o sea, una fractura que no tuvo herida, pero lo trasladaron en una sábana, simplemente la llevaron en una sábana, pues en una camioneta a una distancia, ¿no? Y produjo pues esta fractura expuesta ya. Felizmente no fue con una gran hemorragia, felizmente no topó el hueso femoral, simplemente se dio justo en la parte final del huesito que uno se podía confundir con una luxación porque está deforme la rodilla y hubiera dicho no, se ha deformado nada más, pero no. El principal error que tuvieron, exacto, Julia, no sábana, la inmovilización, ¿verdad? Exacto, no hubo inmovilización. Esa es la complicación que se suele dar con mucho más frecuencia. No inmovilizó y ¿qué produjo? De una fractura cerrada a una expuesta. Y una fractura expuesta ya tiene herida. ¿Y qué nos va a comprometer? ¿Qué se puede dar con una herida? La empeoró, exacto, Brit. ¿Qué se puede dar con una fractura expuesta? Exacto. Infecciones, exacto. Y en un adulto mayor recuerden que pues es mucho peor, ¿verdad? La hemorragia, exacto. Dos de las cosas, ¿no? Que no queremos en nuestras víctimas. Muy bien, perfecto. Están atentos. Perfecto. Y este es un casito que justamente lo quería compartir porque uno de ustedes creo que me preguntó, creo que Francisco fue, no me acuerdo el nombre, pero el tema del latigazo, ¿no? Una persona, un varón relativamente joven, 46 años, tal día, ¿no? De tal año, estaba manejando y justamente pues dio un frenazo así de golpe. Estaba solo, ¿no? Manejando. Dice que conducía a baja velocidad, él dice, ¿no? Refiere, por eso siempre dice refiere, viajaba solo, portaba cinturón de seguridad. Posterior al impacto, recibió un tratamiento directo, un traumatismo, perdón, un golpe directo en la cabeza e indirecto en la parte cervical, es decir, en la parte del cuello. Posiblemente, pues, latigazo. Presentó pérdida de la conciencia, del estado de alerta, por un tiempo pues determinado y sin recordar los sucesos posteriores, es decir, tuvo una amnesia. Luego ya los familiares lo trasladan. Generalmente estas personas, como les había mencionado, van a decir, di el movimiento de adelante hacia atrás, pero me dolió un poquito. Miren lo que tuvo. Felizmente que sus familiares lo llevaron. Tuvo una fractura. Miren, por eso es que le tuvieron que colocar justamente estos tornillos. Miren las consecuencias que se pueden dar. Yo quiero que vean esta imagen porque quiero que siempre se graben que no dejen una lesión o un golpe, en especial en este tema de cervical o cabeza, tan a la ligera. ¿Ok? Siempre tengan que pensar en lo peor, muy importante. ¿Perfecto? Muy bien. Julia, muy bien. No se frota. Ojo, en ninguna de estas lesiones van a frotar, porque son lesiones que si ustedes lo tocan le va a producir mucho dolor. Por eso es el hielo y inmovilización, nada más. ¿Ok? Ana, pero cuando pasa el síndrome de latigazo no solo afecta a cervical también. Sí, exacto. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que lo mencioné, Ana? ¿Por qué? En la zona cervical. ¿Se acuerdan por qué? Recuerdan que la parte pues, de nuestra columna pasa a la médula, ¿verdad? Y en la médula pues hay nervios, y que justamente va a controlar nuestros signos vitales. Por eso, justamente, en especial la respiración. Bueno, chicos, chicas, señores, creo que ya acabamos porque me he pasado mucho de tiempo.
una médula oblongada inclusive puede ocasionar la muerte, la médula oblongada. Cuando hay un pequeño, entendí eso. Tuve en el 15, me colocaron yeso y me dijeron que lo tuviera por un ¿era necesario? Sí, depende de la zona, pero sí, esa es la inmovilización justamente, ¿no? El yeso para poder inmovilizar esta parte. Ana, se mueven, no siempre es porque se mueven, es por el tema de la zona de la médula, ¿no? Bueno, muchas gracias con todos. Cualquier otra duda, ya saben, escriben. Y